Buen día. Estamos casi finalizando la materia de Doctrinas Bíblicas 1, en la cual a lo largo de estos 5 meses hemos estado viendo algunas doctrinas básicas e importantes para nuestra vida cristiana. Este día vamos a culminar la doctrina de la soterología. Quiero compartir con ustedes el material que complementa la materia de doctrinas en la doctrina de la soteriología. Y dice así: fe viene del griego pistis y pistón y significa confianza. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que es la confianza que el creyente pone en Dios para cumplir su palabra y seguirle. Pero, ¿cuál es la importancia de la fe? Bueno, la fe es el fundamento espiritual. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 5 al 9, nos dice: vosotros pues también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En esta carta el apóstol Pedro nos enseña que es necesario añadirle a nuestra fe. La fe por sí sola no tiene ningún efecto. La fe necesita de algunos ingredientes para poder, pues, no estar ociosos, como dice la misma Escritura. La fe es la primera en la Trinidad de las gracias de Pablo. Dice el apóstol Pablo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. También encontramos que descansa en el conocimiento de Dios. Fe no es creer en una cosa sin evidencia. Por el contrario, la fe descansa en la mejor de las evidencias, que esta desde luego es la palabra de Dios. También es una aprobación, es una apropiación. Primero, descansa en el conocimiento de Dios, es una aprobación y es una apropiación, es decir, hacer lo propio. Debemos hacer propias las cosas que conocemos. Un significado general podemos decir que la fe consta de estos tres elementos que son conocimiento, aprobación y apropiación. El significado de la fe en particular. Esta es usada en relación con el nombre de Dios. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También nos dice en Romanos 4, versículos del 19 al 21, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, con la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había él prometido. Entonces, la fe se usa en particular en la relación con el nombre de Dios, también es usada en relación con la persona y la obra de Cristo. ¿De qué manera? Pues debe haber un conocimiento de lo que Cristo dice acerca de su persona y de su misión en el mundo. En cuanto a su persona, la Escritura dice que Él es divino. También en cuanto a su obra, debe haber aprobación a todo lo que Él nos dice. Debe haber una apropiación personal de Cristo como que Él es todo lo que dice que es. La fe que salva también es la que consta de conocimiento, aprobación y apropiación. Esto es creer con el corazón, como dice la Escritura en Romanos 10, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También es usada en relación con la oración. Es importante, si la Escritura me dice a mí que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, al momento de doblar mis rodillas, al momento de buscar a Dios en oración, yo debo de usar esa fe con relación a la oración. ¿De qué manera? La fe me permite a mí dar gracias a Dios aún por lo que no he recibido. Esto incluye que yo conozca las promesas de Dios, que crea que valen lo que pesa y actuar conforme a ellas. La Escritura nos enseña que aquel que cierra sus oídos para no oír la ley, su oración también es abominable. El conocimiento de la palabra me va a traer a mí, me va a producir frutos. Esa fe que dé gracias aún por lo no recibido. Hay cosas que probablemente a esta fecha tú no has recibido, probablemente sea una promesa de 10, 15, 20 años. Pero como seres humanos, como hijos de Dios, como creyentes, estamos nosotros invitados a agradecerle a Dios aún por aquellas cosas que no están resueltas. También la fe es usada con relación de la fe con las obras. No es la mera fe que salva, sino la fe en Cristo. Esa fe tiene que producir frutos. No existe contradicción entre las enseñanzas de Pablo y las de Santiago acerca de la fe y las obras. ¿Por qué? Porque Santiago dice, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que la fe debe tener un resultado y esto es a través de esa convicción, de esa relación que yo tengo con Jesús, que me va a permitir saber que si yo tengo un compromiso con el Señor, como resultado de ese compromiso, de esa fe, de esa creencia que hay en mi corazón, voy a actuar conforme a ellas. ¿Cuál es el origen de la fe? Bueno, en ese tema hay que considerar dos lados. ¿En qué sentido? Bueno, en el lado divino y en el lado humano. La fe es obra del Dios Trino, Dios el Padre. La fe es un don de su gracia. También es obra de Dios el Hijo y también es obra de Dios el Espíritu Santo. ¿Por qué nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu? También es el Señor, esta es una obra de Dios. La fe es algo que Dios ha derramado en nuestros corazones. Dice que es la medida de fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. En la fe también hay un lado humano. ¿De qué manera? Bueno, yo me puedo convertir por escuchar la palabra de Dios. Yo me puedo convertir por ver las señales, los milagros, los prodigios que Dios está haciendo ahora en la iglesia de Él. Nuestra fe aumenta con el ejercicio de la fe que ya poseemos. Es decir, a medida que nosotros vayamos ejercitando una dificultad, una enfermedad, una situación grave, es una oportunidad que el Señor nos está dando para poder ejercitar esa fe, para poder decirle, Señor, yo ya conozco la palabra de que tú sanas, pero ahora con esta enfermedad tú me vas a permitir poder ejercitar esa fe y creer que por tu llagas he sido curado. Yo creo, Señor, de que hay situaciones difíciles y aunque me sienta como que estoy en el desierto, pero tu palabra nos enseña que tú nos vas a abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Tu palabra nos enseña que son hermosos los pies de los que alumbran, que los que anuncian las buenas nuevas. Tu palabra nos enseña que por tus llagas hemos sido curados, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. También nos enseña la Escritura que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Toda aquella acta que había contra nosotros que nos era contraria, las exhibió públicamente clavándolas en la cruz. Entonces ya no hay nada que pueda a nosotros reprocharnos por el pasado, porque nuestro pasado el Señor lo borró. Nuestro pasado el Señor lo perdonó. Veamos algunos resultados de la fe. Bueno, la Biblia nos enseña que nosotros somos salvos a través de la fe. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También otro resultado de la fe es que trae descanso a nuestras vidas.
trae paz, trae seguridad. Yo no tengo por qué pagar algo. Ya el Señor pagó mi deuda. Dice la Biblia que Él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. También nos enseña que la fe obra grandes hazañas. La fe es capaz de poder transformar nuestro entorno si nosotros decidimos de corazón creerle a Dios, no creer en Dios. Porque muchos creemos en Dios, pero creerle a Dios aún en momentos difíciles es otra cosa. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Qué obra realizó Jesús? Que nos podría sorprender, caminar sobre las aguas, calmar la tempestad, la alimentación de los 5.000, diferentes situaciones que encontramos, milagros que encontramos en la Escritura. Pero dice la Escritura que el que en mí cree, el que en Jesús cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Qué desafío tan grande tenemos nosotros para poder creerle al Señor, creer que las cosas que Él hizo, nosotros también podríamos realizarlas? La fe obra grandes hazañas, por lo tanto, tenemos un desafío como hijos de Dios de que aún aquellas cosas que parezcan imposibles, Dios las puede transformar en posibles. La regeneración. Esta regeneración o nuevo nacimiento es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre, al cual se le comunica una nueva vida. La regeneración también es una obra divina. Esto no es obra de un ser humano. El único agente divino de la regeneración es el Espíritu Santo, pero tiene también un lado humano. Es definitivamente que nosotros no podemos transformar a las personas, pero es el nuevo nacimiento, es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre, el cual se le comunica una nueva vida. Esa obra divina, Dios la ha realizado en nosotros también, y eso lo podemos experimentar cuando nosotros le cedemos el espacio al Señor que pueda realizar esos cambios. La justificación. La justificación es el acto por medio del cual Dios declara que el pecador viene a ser justo. En la justicia salvadoreña, una persona es inocente hasta que se compruebe su culpabilidad. En el reino de Dios, nosotros siendo culpables, fuimos hallados inocentes. ¿A través de qué? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es el acto por medio del cual Dios declara que el pecador viene a ser justo. Yo era pecadora, el Señor me declaró justa. Usted era pecador, el Señor vino a declararnos justos y aceptables delante de Él. La justificación consta de dos elementos, que es el perdón del pecado y la separación de su culpa y castigo. Una persona que comete un error, como consecuencia debe de recibir un castigo. El Señor no solamente nos perdonó, sino que también nos separó de la culpa y del castigo que nosotros merecíamos. Otro término es la adopción. Esta es la incorporación del hombre a la familia de Dios. Es decir, deja su antigua naturaleza y viene a formar parte de la naturaleza divina. No solamente nos justifica, no solamente nos adopta, sino que también nos santifica. Porque pudiera ser que estemos justificados por medio de Jesús, también seamos adoptados, formemos parte de la familia de Dios, pero a lo mejor no estamos realizando usos honrosos, no está haciendo el Señor usos honrosos de nuestra vida, por lo tanto tiene que santificarnos, y santificarnos es ponernos aparte para Dios, purificarse. Significa separarse de toda contaminación, de todo mal. Es un mandato de los hijos de Dios. No podemos santificarnos mediante nuestros propios esfuerzos. La santificación se produce en la vida del creyente separándose él deliberadamente de todo lo que es impuro y de todo lo malo. Es decir, debo de tomar una decisión de poder apartarme, de poder honrar al Señor con mis actos.
Yo sé que a veces es difícil para algunos de nosotros que podamos estar en medio de personas que no conocen al Señor, pero precisamente si el Señor nos ha llevado a ese lugar es para que podamos dar testimonio que la luz va a prevalecer a las tinieblas. Una luz no se pone debajo de la mesa, debajo de un almud, como dice la Escritura, sino que se pone sobre la mesa para que pueda alumbrar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Podemos estar en medio de gente pecadora, pero si el Señor nos ha llamado a hacer luz, vamos a alumbrar donde quiera que nosotros estemos. Gracias por haber estado durante esta clase terminando ya la doctrina de soteriología y espero que podamos vernos la próxima semana. Dios les bendiga.